Así lo dicen Oscar. Hoy se cumple un año que estoy transmitiendo por La Poderosa. Un año que varios de mis compañeros y yo decidimos abandonar una emisora que había sido nuestro hogar y cuartel de lucha. Para mí fueron 26 años entre la cubanísima y Radio Mambí, hasta que fue vendida por Univisión a un grupo extremadamente liberal y financiado por George Soros. Lo peor no fue que Univisión vendiera las estaciones radiales. La compañía conservadora Salem, quien es hoy dueña de La Poderosa, había ofrecido 42 millones. Subieron hasta 44, tras casi un año de negociaciones. Y llegó el dinero de George Soros, ofreciendo 16 millones más. No solo eso, agregaron 20 millones en un total de 80 millones de dólares a dos personas que cuando les pregunté qué experiencia tenían en administrar negocios o emisoras, una de ellas me respondió que ninguna. Felicidades, les dije, no todo el mundo consigue dinero tan fácil. Claro, tenían el aval de que habían trabajado una para Hillary Clinton, la otra para Barack Obama. Lo peor, en fin, no fue la venta, fue la campaña sucia y baja que utilizaron para lograrlo. Comenzó con un grupo de demócratas que decidieron desacreditar a la prensa hispana conservadora. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, comenzaron con un estudio. Bien, el estudio lo presentó un ex empleado de un senador demócrata. Cuando le llegó a Univisión, les dije que él era dueño de una firma publicitaria y le mostré los jugosos contratos del Partido Demócrata a nivel nacional. Pero no paró ahí. Reclutaron a unos cuantos mal llamados periodistas para utilizarlos escribiendo historias, comentando en otras, y era el mismo círculo vicioso, lavando unos las manos de los otros. Luego vino una audiencia congresional en Miami-Dade College para darle seriedad académica, con una congresista demócrata y los frustrados de siempre, los que han perdido elecciones por culpa de los republicanos. Resultó que nada tenía que ver el Miami-Dade, solo habían alquilado un salón como cualquier otro. Las cartas y quejas llovían a diario a los jefes de Univisión, que si lo de la computadora de Hunter Biden era mentira, así lo dicen los grandes medios y estos desinformadores están mintiendo. No me retracté y resultó que era verdad la computadora de Hunter Biden, de la cual ninguno de los grandes medios que la negó pidieron disculpas por desinformar, sabiendo, como sabíamos todos, que era verdad. Que si Hunter Biden es corrupto, ¡qué horror!, nos decían. Hoy Hunter Biden está acusado de múltiples crímenes. Que si Kamala Harris es una inepta. Salieron las historias que había un plan organizado que todos seguíamos para desacreditar a la vicepresidenta y hasta casi lo calificaron de racismo. Resultó ser que ya ni la mencionan porque no era una opinión, era y es el sentir del pueblo americano que le ha dado números más bajos que los que tiene Joe Biden. Que si cuestionamos las elecciones, así lo han hecho los propios demócratas cuando les ha convenido. Eso es lo que hace la prensa y al final vivimos en un país libre donde cada cual es libre de decir y pensar lo que desee. Que si el presidente Biden actúa incoherente, pero ¿cómo se atreven? Basta verlo deambular de lado a lado desorientado y diciendo barbaridades. Pero eso no es tema para la prensa liberal. Que si cada día denunciamos la cacería de brujas de la prensa liberal con Trump, bueno, eso lo hacíamos por ser unos retrógradas de extrema derecha y el tiempo nos dio la razón, que la cacería continuó hasta buscar vías legales para obstruir su candidatura y evitar que el pueblo americano pueda ejercer su voluntad en las urnas. Un poco como los países bananeros y comunistas de nuestro hemisferio. Vimos surgir la creación de un Ministerio de la Verdad, al mejor estilo de la Alemania nazi o la Rusia de Stalin. Cuando lo dijimos nos insultaron, porque sería dañino para nosotros. Fue tan dañino para la administración que tuvieron que desactivarlo junto con la loca que supuestamente estaría a cargo. Otro reportero que cuestionó nuestra integridad y después de una entrevista a Trump, coordinada por el yerno de Trump y los ejecutivos de Univisión, los liberales casi le piden la cabeza en bandeja de plata. Después vino lo insólito, lo que hizo historia, una reportera para la desinformación en los medios hispanos conservadores.
No así en los medios liberales, ni afroamericanos, ni judíos, ni asiáticos, ni de los indígenas del Amazonas. Era un ataque directo a los cubanos, a la radio cubano de Miami que tanto molesta a los demócratas. Croquetica Calle 8 comenzó su primer reportaje diciendo: si su abuela se ha radicalizado por culpa de la radio conservadora de Miami, contácteme. Con esa nos reducían a nivel de culto, de captación de cerebros o de algo así. Ahí salieron a financiar el proyecto organizaciones filantrópicas que les debió haber dado vergüenza haber sido parte de algo tan anticubano. Para no hacer larga la historia, la reportera que venía con la experiencia de haber trabajado en un periódico del Partido Comunista Chino partió rumbo a otros lares con su experimento fallido. Padecimos todo tipo de insultos a sabiendas que lo que estaba por medio eran $60 millones para desarticular lo que había sido la emisora más combativa y eficiente en la historia de esta comunidad. Los titulares eran penosos, que si estábamos locos, que si manipulábamos, que si los expertos advertían que crecía la desinformación y las teorías conspirativas, que si un académico con contratos políticos lo decía a pesar de hacerle campaña a políticos locales, que terminaron mal, por cierto. Censura, que si los expertos llaman a la desinformación de la radio hispana un cáncer político, que si la desinformación en Miami. No, el panorama político en el país estaba ripiando a las familias en dos. Así de intenso llegó a ser el drama. Salieron websites para combatirlo y siempre los mismos beneficiados por jugosos contratos. Por suerte, muchos no se dejaron silenciar y yo tampoco. Hasta mi último día en Univisión seguí diciendo lo mismo y denunciando la infamia. Por suerte, tuvimos el apoyo de nuestra comunidad, sus líderes y las organizaciones serias y patrióticas que nos representan. Y gracias a una compañía conservadora como Salem Media, tenemos plataforma de nuevo. Curiosamente, se acabó la furia de los liberales, pero ya en fin tienen a Mambí. Ahora veremos qué hacen con ella cuando lleguen las elecciones. Al menos lograron lo que les molestaba. Ya no estamos allí, pero seguimos en pie en nuevos hogares, o en otros hogares, pero con el mismo mensaje. No nos pudieron destruir, a pesar de los millones de George Soros, y a pesar que tanto Mónica Rabasa como yo pasamos más de 26 años en Univisión, nos fuimos, y al igual que los demás, sin el paquete de indemnización que nos correspondía, y se lo han dado a cualquiera. Pero en fin, con la frente en alto y orgullosas de nuestra labor, entonces y ahora. Gracias a los patrocinadores y a nuestra audiencia por ayudarnos a crecer y a poder seguir sirviendo a nuestra comunidad. A veces lo más cómodo no es lo correcto. Uno de los primeros poemas que me enseñaron en la escuela al llegar a Estados Unidos fue el de Robert Frost, El camino no elegido. El viajero se ve ante la decisión de cuál camino tomar, el más transitado o el nuevo y desconocido. Y dice así: debo estar diciendo esto con un suspiro, de aquí a la eternidad. Dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo tomé el menos transitado y eso hizo toda la diferencia. Gracias por un año que comenzó con el espíritu del poema, que sigue siendo guía, orgullosa de haber tenido y haber tomado el camino menos transitado, el camino correcto, el que no está pavimentado con los dólares de George Soros. Así